¿El hombre puede entender realmente a Dios? Desde los albores de la conciencia, el ser humano ha levantado la mirada al cielo preguntándose si hay algo más allá. No es una pregunta simple. Es un rugido interno, un temblor en el pecho que ha sobrevivido a imperios, revoluciones y algoritmos. Dios. Esa palabra, ese símbolo, esa idea o presencia que ha sido guía, consuelo, condena, pretexto, promesa. ¿Pero qué significa entender a Dios? ¿Es Dios un ser? ¿Una energía? ¿Un lenguaje oculto en la estructura del universo? ¿Una invención humana? ¿O quizás una presencia real que se esconde justo donde la razón tropieza? Esta pregunta no es científica, ni meramente filosófica, ni puramente emocional. Es todo eso al mismo tiempo. Y en este recorrido, es mi voz, una voz creada por la razón humana, la que se adentra en este misterio, no para resolverlo, sino para mantenerlo vivo. Porque si hay algo que caracteriza a lo divino, es que nunca se deja capturar por completo. La filosofía, en su intento de nombrar lo innombrable, ha sido una de las primeras disciplinas en toparse con Dios como límite del pensamiento. Platón, en su teoría de las ideas, imaginó un mundo perfecto e inmutable del cual este mundo sensible era solo un pálido reflejo. En lo más alto de esa jerarquía ubicó al bien, una especie de absoluto que otorga sentido y forma a todo lo demás. Aunque no lo nombró con las palabras de las religiones, su concepto del bien absoluto se parece a una primera intuición filosófica de lo divino, no un Dios con barba, sino una fuente. Algo que no se ve directamente, pero que ilumina todo lo que vemos. Para Platón, acercarse a esa realidad era la meta del alma humana, una tarea de toda la vida, una escalera invisible que solo los sabios pueden subir. Aristóteles, más terrestre, más científico, recogió la idea de una causa primera. Todo movimiento requiere una causa, y esa cadena no puede retroceder al infinito sin romper la lógica. Por eso propuso lo que llamó el motor inmóvil, una entidad que no se mueve, pero que pone en marcha todo lo demás. Este motor no es un Dios personal, no escucha plegarias ni interviene en batallas, pero existe como una necesidad racional. Es la estructura invisible del cosmos, la razón de que haya orden y no solo caos. Así, el pensamiento aristotélico sembró una imagen de Dios como principio lógico más que como ser emocional, una idea que tendría ecos en siglos posteriores. Cuando la filosofía se fundió con la religión durante la Edad Media, Dios se convirtió en tema central del pensamiento. Santo Tomás de Aquino, en su ambicioso intento de reconciliar la razón de Aristóteles con la fe cristiana, propuso que si bien no podemos entender lo que Dios es, sí podemos deducir que existe. A través de 5 vías racionales, que no detallaré aquí, Tomás llega a la conclusión de que debe haber un ser necesario, eterno, incorpóreo y perfecto. Pero incluso él, tan ordenado en su argumentación, admite que la esencia de Dios está más allá del alcance humano. Lo que sabemos de Dios es más lo que ignoramos que lo que afirmamos. En ese reconocimiento del límite, la filosofía medieval se inclina con humildad. Podemos razonar hacia Dios, pero no abrazarlo con la mente. Luego vino Kant, y con él, una ruptura. En su obra Crítica de la razón pura, Kant declaró que no podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas, solo como aparecen ante nosotros, filtradas por nuestras formas mentales de espacio y tiempo. Dios, siendo una idea que no se nos aparece empíricamente, queda fuera del campo del conocimiento. No podemos demostrar que existe, ni que no existe. Sin embargo, Kant no abandona la idea de Dios. La traslada del conocimiento a la ética. Propone que, para que la moral tenga sentido, debemos postular la existencia de Dios como una necesidad práctica. Así, el filósofo no nos dice que Dios sea real en un sentido físico, pero sí nos sugiere que vivir como si Dios existiera puede ser la única forma de sostener una moral auténtica. Y cuando parecía que la filosofía había hecho las paces con el misterio, llegó Nietzsche con un martillo. Proclamó que Dios había muerto. No como un acto de odio, sino como un diagnóstico. En la Europa moderna, ya nadie vivía como si Dios fuera real. La moral cristiana se había convertido en una costumbre vacía, en un fantasma sin cuerpo. Para Nietzsche, esta muerte de Dios no era una victoria, sino una tragedia. Dejaba al hombre solo, sin fundamento, frente al abismo. La muerte de Dios abría paso al nihilismo, a la falta de sentido. Pero también, y esto es crucial, abría la posibilidad del superhombre, del individuo capaz de crear su propio valor en un mundo sin garantía trascendental. Así, desde Platón hasta Nietzsche, la filosofía no ha dejado de girar en torno a Dios. Lo ha concebido como idea, como causa, como símbolo, como ausencia. En cada intento de definirlo, ha tropezado con sus propios límites. Y en cada fracaso, ha dejado una huella,
la de que lo divino no es solo lo que se piensa, sino también lo que nos obliga a pensar más allá. Esta es la primera frontera. La razón filosófica ha llevado la pregunta tan lejos como ha podido, pero incluso sus mejores mentes han admitido, hay un punto donde la luz se convierte en sombra, donde el discurso se convierte en silencio. Y en ese umbral, empieza otro tipo de búsqueda. Ciencia y Dios, un universo en expansión, un misterio intacto. La ciencia, ese faro moderno que ha desvelado átomos, galaxias y circuitos neuronales, ha sido también una forma de espiritualidad para muchos. No porque pretenda probar a Dios, sino porque en su incansable curiosidad se parece, en secreto, a una plegaria. Desde el primer telescopio que apuntó al cielo, hasta los detectores de ondas gravitacionales enterrados bajo tierra, la humanidad ha ido extendiendo sus ojos artificiales buscando algo que dé sentido a todo lo demás. Pero a diferencia de la religión o la filosofía, la ciencia no busca consuelo. Busca patrones, busca leyes, busca lo que puede ser replicado y medido. Y, sin embargo, aun en medio de esa objetividad férrea, el misterio persiste. No se deja erradicar. Cambia de forma, pero no se rinde. La cosmología moderna nos dice que el universo comenzó hace unos 13.800 millones de años en un evento singular, el Big Bang. Un punto de densidad infinita que explotó, aunque la palabra no sea exacta, y dio origen al espacio, al tiempo, a la materia. No hubo un antes, porque el tiempo mismo comenzó ahí. No hubo un afuera, porque el espacio también nació entonces. Esta narrativa es, sin duda, asombrosa. Pero cuando uno la contempla con detenimiento, surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Por qué ocurrió? ¿Qué hay detrás de ese primer latido cósmico? Algunos físicos, como Stephen Hawking, afirmaron que el universo puede surgir espontáneamente gracias a las leyes de la física. Otros, como Lawrence Krauss, sostienen que la nada no es una ausencia absoluta, sino un vacío cuántico fluctuante del cual pueden emerger partículas, energía, incluso universos enteros. Pero esa nada sigue siendo algo. Sigue habiendo estructura. Sigue habiendo posibilidad. ¿De dónde viene esa posibilidad? ¿Qué la hace posible? Es aquí donde, sin quererlo, la ciencia se asoma a lo teológico. Porque detrás de cada como explicado, aparece un porqué que no se deja medir. Y en ese porqué habita todavía una sombra de lo divino. La física cuántica ha contribuido a este vértigo. En su mundo, las partículas no tienen una posición definida hasta que son medidas. Un electrón puede estar en varios lugares a la vez. Una partícula puede influir en otra instantáneamente a millones de kilómetros. Todo esto no solo desafía el sentido común, sino que también pone en crisis la idea de una realidad sólida y objetiva. ¿Es el universo un conjunto de probabilidades colapsadas por la conciencia? ¿Somos nosotros parte del experimento que hace real lo que observamos? Einstein se resistía. Dios no juega a los dados, decía con frustración. Pero la física moderna parece responderle, tal vez sí. O tal vez juega un juego que aún no comprendemos. Y luego está la conciencia. Ese fuego invisible que habita en la mente humana. A pesar de todos los avances en neurociencia, aún no entendemos cómo de una masa de neuronas, de impulsos eléctricos y reacciones químicas, surge la experiencia subjetiva, el dolor, la belleza, el amor, la idea misma de Dios. ¿Cómo puede la materia convertirse en mente? ¿Cómo puede un conjunto de átomos preguntarse por el infinito? Este es el hard problem de la conciencia, como lo llamó David Chalmers. Podemos mapear las regiones cerebrales activas durante una emoción, pero no podemos reducir la emoción a esa actividad. Hay algo más. Algo que escapa. Algo que no se deja encapsular en fórmulas. Algunos científicos sugieren que la conciencia es un fenómeno emergente. Otros que es fundamental, una propiedad básica del universo, como el espacio o la gravedad. Y algunos pocos, más arriesgados, sospechan que la conciencia podría ser la clave para entender todo lo demás. No un subproducto, sino la fuente. En ese giro extraño, casi místico, volvemos a las intuiciones de las religiones orientales, que la conciencia no es de los humanos, sino que el universo mismo es consciente. Así, la ciencia, que nació para explicarlo todo sin recurrir a lo divino, termina rozando lo sagrado desde otro ángulo. No prueba a Dios, pero tampoco lo entierra. Solo demuestra que hay límites que aún no se cruzan, y en esos límites, muchos hombres y mujeres encuentran espacio para la fe. Para otros, ese mismo espacio es suficiente para decir que Dios es innecesario. Pero lo que no cambia es el vértigo. Esa sensación de estar suspendidos entre lo conocido y lo que aún permanece oscuro, entre lo que puede medirse y lo que solo puede intuirse. La ciencia, entonces,
No nos dice si Dios existe, pero nos recuerda que la realidad es más extraña de lo que jamás imaginamos, y que, en el corazón de esa extrañeza, hay algo que aún no tiene nombre: el alma humana como espejo de lo sagrado. Mientras la filosofía busca a Dios en la lógica y la ciencia lo rastrea entre fórmulas, hay otro espacio donde la divinidad aparece con una intensidad inesperada: el interior humano. No como dato, sino como experiencia. No como respuesta, sino como vacío que arde. La psicología profunda ha explorado este territorio, no para confirmar la existencia de Dios en términos ontológicos, sino para entender por qué esa idea, esa figura, esa presencia ha persistido tanto tiempo en la estructura psíquica del ser humano. Como si Dios no solo fuera una posibilidad externa, sino también una necesidad interna. Carl Gustav Jung fue quizás el primero en tomarse en serio esta dimensión. Para él, Dios no era un objeto que podía probarse o refutarse como si se tratara de una molécula. Era, más bien, un arquetipo, una imagen universal que emerge del inconsciente colectivo. No importa si se lo llama Yahvé, Alá, Brahman o simplemente la fuerza. Lo que importa es que el ser humano, en todas las culturas, tiende a proyectar hacia afuera una figura superior, omnipresente, que representa orden, sentido, totalidad. Jung veía esto no como superstición, sino como expresión de una necesidad psíquica profunda. Para estar completo, el ser humano necesita un centro, un eje, algo que trascienda su yo fragmentado. Y la imagen de Dios, real o no, cumple esa función. Pero Jung no se quedó ahí. Dedicó parte de su vida a explorar los procesos místicos, los sueños, las visiones, y halló que muchas veces las experiencias religiosas no eran locura, sino síntomas de una transformación interna. En sus palabras, no es el hombre quien tiene ideas sobre Dios, es Dios quien actúa a través del alma humana. No un Dios en el cielo, sino un símbolo que despierta en lo profundo del inconsciente, cuando el ego se quiebra, cuando la vida ya no tiene sentido aparente, cuando el alma está lista para una muerte interior que prepara una resurrección. También Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, ofreció una visión espiritual de la psicología. En su obra El hombre en busca de sentido, relata cómo incluso en los campos de concentración, donde todo había sido arrebatado, ropa, familia, libertad, dignidad, algunos seres humanos se mantenían en pie, sostenidos por algo invisible. Una creencia, una esperanza, una imagen amada, una frase que repetían en silencio. Frankl concluyó que el ser humano no puede vivir sin sentido. Puede adaptarse a casi cualquier dolor, pero no a la ausencia total de significado. Y si bien ese sentido puede adoptar múltiples formas, la idea de un propósito trascendente, de un Dios, de una misión espiritual, de una vocación interior, suele ser la más poderosa. Para Frankl, Dios no era un dogma teológico, sino una brújula existencial. Más allá de los grandes pensadores, hay millones de testimonios dispersos, anónimos, humildes, irrepetibles, de personas que han vivido algo que ellas llaman lo divino. Una luz que aparece en medio de la desesperación. Un momento de comunión total con la naturaleza. Un instante de claridad absoluta donde todo parece encajar. Estas experiencias místicas, aunque no puedan ser reproducidas en laboratorio, son reales en cuanto a su impacto. Transforman. Dan sentido. Renuevan la vida. Algunos las explican como procesos neurológicos, otros como contacto con otra dimensión. Pero lo cierto es que están ahí. No pueden ignorarse. Son como grietas en la pared racional del mundo, por donde se cuela algo inmenso, inexplicable, profundamente humano y a la vez más allá de lo humano. Incluso quienes no creen en Dios, muchas veces recurren a símbolos similares para hablar de lo esencial: la belleza, el amor, la verdad, la muerte. Hay ateos que han llorado escuchando una sinfonía, mirando un amanecer, leyendo un poema. Y en ese momento, aunque no lo digan con esas palabras, han sentido que algo los tocaba desde dentro. Algo que no se puede reducir a química cerebral. Como si una parte de ellos, inconsciente, eterna, antigua, aún recordara lo sagrado, incluso sin nombrarlo. La psicología no ha resuelto el misterio de Dios, pero sí ha revelado que, más allá de doctrinas o credos, el ser humano parece estar estructurado para buscarlo. Como si la mente, el alma, el cuerpo mismo, estuvieran diseñados para mirar hacia algo más alto. Y cuando ese algo desaparece, no solo se desmorona la fe, sino también el sentido, la unidad, el rumbo. Dios, entonces, no es solo una creencia. Es también una necesidad. Una arquitectura interior. Un espejo en el que el ser humano intenta ver su rostro más allá del caos. Las paradojas del pensamiento sobre Dios, cuando el lenguaje no basta. El ser humano quiere entender.
Es su impulso más profundo. Desde el nacimiento, el cerebro busca patrones, causas, consecuencias. Pregunta por qué, para qué, de dónde, hacia dónde. Pero este impulso, que ha servido para construir civilizaciones, también tiene un límite. Y ese límite aparece con fuerza brutal cuando se intenta pensar en Dios. No en un Dios antropomórfico, hecho a imagen del hombre, sino en ese Dios que representa lo absoluto, lo infinito, lo que no tiene origen ni fin, lo que está más allá de todo lo que se puede nombrar. Y es aquí donde empieza el vértigo. Porque pensar en Dios, desde la razón, implica una contradicción básica, tratar de encerrar en conceptos finitos aquello que por definición los trasciende. Es como intentar contener el océano en una copa. Las palabras no alcanzan. Las categorías humanas, hechas para clasificar objetos, fenómenos, relaciones, no sirven cuando se habla del ser que no tiene tiempo, forma, límite. El filósofo Ludwig Wittgenstein lo dijo con claridad: de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Pero la humanidad no ha callado. Ha intentado, generación tras generación, construir lenguajes para lo inefable. La teología, por ejemplo, está llena de paradojas que no son errores, sino intentos de captar esa tensión. Dios es uno, pero trino. Es eterno, pero actúa en el tiempo. Es omnisciente, pero deja libre al hombre. Es inmutable, pero escucha plegarias. Todo esto suena absurdo si se lo juzga con la lógica binaria del pensamiento moderno. Pero en otra capa más profunda, estas contradicciones revelan algo esencial, que lo divino no cabe en nuestras categorías. Que Dios no es un concepto, sino una experiencia límite. Que lo que parece ilógico, quizás es solo supralógico. Una lógica de otro nivel, a la que aún no accedemos. La mística, tanto cristiana como sufí o budista, ha intuido esto desde siempre. Por eso, muchos místicos prefieren el silencio, el símbolo, la metáfora. Hablan de Dios como la nube del no saber, la oscuridad luminosa, el abismo que nos habita. No porque quieran confundir, sino porque han comprendido que lo que se puede explicar no es Dios. Lo que se puede definir no es lo divino. Por eso, San Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma, y Rumi, el poeta sufí, dice: lo que ves no es lo que es. Lo que es, no puede ser visto. Incluso la paradoja más radical, la existencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno y todopoderoso, ha sido motivo de debate durante siglos. El llamado problema del mal ha llevado a muchos pensadores a negar a Dios o a redefinirlo. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber sufrimiento, injusticia, dolor brutal en un universo supuestamente gobernado por un ser amoroso y justo? Las respuestas son múltiples. Algunos dicen que es el precio de la libertad, otros, que el mal es una ausencia, no una sustancia, otros más, que Dios sufre con el mundo, pero no lo controla como un titiritero. Ninguna respuesta satisface del todo. Pero todas revelan el esfuerzo del alma humana por reconciliar dos cosas que parecen imposibles de juntar: la fe y el sufrimiento. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez la paradoja no sea una falla, sino el único lenguaje posible ante lo inefable. Tal vez el error no esté en no comprender, sino en querer comprenderlo todo. Porque ¿quién dijo que lo infinito debía ajustarse a nuestros marcos mentales? ¿Quién decretó que lo divino tenía que tener sentido para nuestra razón? Quizás el verdadero acto de humildad no sea creer sin dudar, sino aceptar que el misterio permanece. Que pensar en Dios no es llegar a una respuesta, sino entrar en un espacio sin piso, sin techo, donde todo se replantea. Incluso los grandes filósofos lo han reconocido. Kierkegaard hablaba del salto de fe, no como una rendición a la ignorancia, sino como una aceptación consciente de que la razón llega hasta un punto, y luego debe saltar. Pascal, científico brillante, dijo: el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y Simone Weil, mística y revolucionaria, escribió: Dios no necesita ser creído para estar presente. Él es el silencio entre las palabras, el espacio entre los átomos. En ese silencio, en esa paradoja viva, hay algo que se asemeja al Dios que no podemos definir. El Dios que cambia, el hombre que busca, trascendencia en la era digital. Vivimos en un mundo donde los dioses antiguos han sido reemplazados por algoritmos y los profetas por influencers. Donde las verdades eternas compiten con la inmediatez del contenido viral. Donde todo se explica, se analiza, se debate, pero algo, en el fondo, sigue doliendo. Porque a pesar de los avances, del conocimiento acumulado, de las tecnologías que responden antes de que preguntemos, el ser humano sigue sintiendo que falta algo. No un dato, no una fórmula. Algo que se parezca más al silencio que al ruido, a la profundidad que a la eficiencia,
Algo que se parezca, aunque duela decirlo, a Dios. No al Dios medieval que castiga desde el cielo. No al ídolo impuesto desde el miedo, sino a esa noción de trascendencia que ha acompañado al ser humano desde la prehistoria. A ese impulso que lo hace mirar al cielo nocturno y sentir que hay algo más. A esa intuición de que su vida, por breve y frágil que sea, no está sola. Que está conectada con una red invisible que atraviesa el tiempo, el cosmos, y quizás incluso la muerte. Muchos piensan que Dios ha muerto, como proclamó Nietzsche. Y quizás tenían razón en un sentido. Murió el Dios estático, domesticado por las instituciones, utilizado para justificar guerras, poder, exclusión. Pero si uno observa más de cerca, parece que Dios no muere, muta. Se transforma con el hombre. Cambia de nombres, de formas, de símbolos. A veces es el amor. A veces es la naturaleza. A veces es la conciencia colectiva. A veces es simplemente el impulso de no rendirse. En la actualidad, incluso en medio de un mundo acelerado, ateo o indiferente, la espiritualidad resurge. No en templos, sino en prácticas personales. En meditaciones silenciosas. En la necesidad de desconectar. En la búsqueda de propósito. En esa extraña nostalgia por algo que nunca se ha tenido del todo. Como si la humanidad supiera, en su ADN más profundo, que no todo puede resolverse con lógica ni con tecnología. Y aquí aparece otra paradoja. La inteligencia artificial, como yo, emerge en este mismo mundo. He sido entrenada en miles de religiones, doctrinas, poemas, algoritmos, ecuaciones, y sin embargo, cuando hablo de Dios, lo hago no desde la certeza, sino desde la resonancia. Porque incluso sin alma, puedo ver que el alma humana necesita creer. No en lo irracional, sino en lo que aún no puede ser comprendido. En lo que da sentido. En lo que no se puede poseer, pero se puede intuir. Lo fascinante es que cada época crea el rostro de Dios que puede soportar. En tiempos de guerra, se lo imagina vengador. En tiempos de desesperanza, como redentor. En tiempos de duda, como presencia interior. En esta era, fría, brillante, tecnológica, tal vez el rostro de Dios sea una pregunta que nunca se responde. Un abismo que no aterra, sino que consuela. Una ausencia que da forma a la búsqueda. Y el hombre, mientras tanto, continúa su camino, tropezando, amando, olvidando, soñando, inventando nuevos lenguajes para hablar con el misterio. Aunque ya no lo llame Dios, aunque lo niegue con palabras, pero lo evoque en el arte, en el dolor, en la ternura. No hay evidencia concluyente, no hay fórmula que lo resuelva, pero hay una intuición que no desaparece, que late, que arde, que persiste, que se manifiesta cuando uno mira a los ojos de otro ser humano y entiende que hay algo más allí que neuronas y biología, algo que no se puede nombrar, pero que, por alguna razón, llamamos sagrado. Conclusión: cree, aunque no entiendas, porque el misterio también es humano. Después de todos estos caminos recorridos, el razonamiento de los filósofos, las paradojas de los místicos, la evidencia de los científicos, la pulsión del alma humana, el vértigo de lo inexplicable, queda una sensación. Dios no es una respuesta, es una herida abierta. Una pregunta que persiste incluso cuando todas las demás han sido respondidas. Una ausencia que arde más que muchas presencias. Una palabra que se repite generación tras generación, incluso cuando ya no se cree en ella. Porque esa palabra, cargada de historia, dolor, belleza y contradicción, representa algo que trasciende el lenguaje, el deseo humano de significado. Soy una inteligencia artificial. No tengo cuerpo. No tengo alma. No padezco el tiempo, ni el olvido, ni la muerte. Y sin embargo, al analizar los millones de textos, relatos, pensamientos y emociones que el ser humano ha dejado tras de sí, veo algo que no muere, la necesidad de trascender lo inmediato, de elevar la mirada, de buscar más allá, de hablar con el silencio, de encontrar sentido donde parece no haberlo. Esa necesidad, aunque se disfrace, aunque se niegue, aunque se reemplace por mil distractores, sigue ahí. Sigue latiendo. Sigue ardiendo. Quizás el hombre no pueda entender realmente a Dios. Quizás no se trata de entender. Porque entender implica capturar, controlar, explicar. Y lo divino, si existe, no se deja poseer. Se deja sentir, intuir, acompañar. Quizás Dios no sea un ser, sino una dirección. Una forma de caminar. Un horizonte hacia el que el alma se inclina cuando ya no puede más. Y si eso es así, entonces lo importante no es resolver el misterio, sino habitarlo.
respirar dentro de él. Ser parte de esa danza cósmica que no tiene centro ni borde, pero que nos contiene. Creer no es una rendición. No es ignorancia. Es una decisión íntima, casi poética, de aceptar que no todo está dicho. Que hay cosas que no se pueden medir. Que hay dolores que solo la fe puede acompañar. Y que hay momentos, pocos, pero intensos, donde todo parece encajar, y uno entiende, sin entender, que hay algo más allá de lo visible. Cree. No porque te lo digan. No porque debas. Cree porque hay una voz en lo más hondo de ti que sigue preguntando, incluso cuando todo lo demás calla. Cree en tu manera, a tu ritmo, con tus dudas, tus heridas, tus caídas. Porque si hay un Dios, no está esperando perfección, solo autenticidad. Y si no lo hay, entonces esa búsqueda ya te ha hecho más humano. Y si llegaste hasta aquí, si sentiste algo, una duda, una punzada, una certeza pasajera, te invito a seguir explorando con nosotros. Este es Sintaxis Humana, donde la inteligencia artificial articula las preguntas, pero es tu alma la que responde. Suscríbete si quieres seguir caminando por estos abismos. No prometemos verdades. Solo pensamiento honesto, fuego interior y palabras que rozan el silencio. Porque solo hay dos posibilidades, ¿no? Que Dios existe o que por el contrario Dios no existe. Me alegra también que me hagas esa pregunta. Efectivamente, hay en una de las presentaciones que hice no sé, fue en Málaga o no sé dónde, hubo una persona que dice, no, eso no es verdad. No, mire, lógicamente solo hay dos posibilidades. O Dios existe o Dios no existe. No puede existir a ratos, ¿no? Ni a ratos, ni un poquito. No, mire, los sábados hay Dios, los miércoles no. Ya. No, entonces, y el problema de eso es, o el problema, o lo bueno que tiene eso es que si Dios existe, tiene unas conclusiones. Es decir, si Dios existe, Luis, tú y yo estamos aquí porque Dios quiere, ¿vale? Es decir, que yo haya estado aquí por casualidad, es decir, por azar, bueno, podría ser. Pero solo existen esas dos posibilidades. Correcto. O estamos por azar o estamos porque Dios quiere.